Señor, te damos gracias en esta noche que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque son nuevas tus misericordias cada mañana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos dirijas cada día para que todo lo que hagamos, Señor, sea para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos que nos ayudes en este tiempo de estudio y que todo lo que digamos, Señor, y todo lo que estudiemos en este tiempo sea para glorificarte y para honrarte en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver el capítulo 4 de la práctica de la piedad. Vamos a ver en busca de una devoción más profunda. El versículo que trataremos en este momento será el Salmo 119, 10, que dice, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Dice, la escritura define a los no creyentes como totalmente impíos. Pablo dice en Romanos que ellos no tienen temor de Dios, son hostiles a Él, no están dispuestos a someterse a su ley y son incapaces de agradarle. Esto es tan cierto del no creyente que lleva una vida moralmente recta como lo es del libertino más corrupto. El primero adora a un Dios de su propia imaginación, no al Dios de la Biblia. Cuando éste es confrontado con las demandas del Dios soberano del universo, usualmente reacciona con mayor hostilidad que el incrédulo que vive abiertamente en pecado. Y qué cierto es esto, hermanos. El, eh, el no creyente lleva una vida, el no creyente puede llevar una vida moralmente recta, eh, pero de nada me sirve llevar una vida moralmente recta si lo que hago no lo hago con la motivación en la cual debería de hacer las cosas, y es nuestras motivaciones deben estar siempre dirigidas a agradar y a glorificar a Dios en todo momento. Eh, Dice, en el momento de nuestra salvación, Dios, a través de su Espíritu Santo, se encarga de este espíritu inmundo en nuestro interior. Él nos da un nuevo corazón y nos mueve a obedecerle. Nos da un corazón sin doblez e inspira en nosotros temor a Él. Y derrama su amor en nuestros corazones, de modo que empezamos a comprender su amor por nosotros. Y todo esto hace parte de las bendiciones del nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo nos da una regeneración, un nacido de nuevo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo cambia nuestros corazones, cambia lo que hay en nosotros, lo que hay en nuestro interior, y somos movidos, llevados a amar lo que Dios ama. Somos, somos nacidos de nuevo, regenerados. Y esto nos lleva a amarle y a tener un nuevo corazón y a obedecerle. Y esto nos lleva a el temor hacia Él, la reverencia hacia el Señor.
y también al amor, que recuerden, son las dos bases de la piedad. Está el temor de Dios, está el amor por Dios, y todo esto nos lleva al deseo por Dios. Todo eso es la vida de devoción en el creyente. Podemos decir con seguridad que todos los cristianos poseen, al menos en forma básica, una devoción a Dios. Entonces, aquí vemos que inicialmente, desde que ya somos salvados, regenerados, hay una parte, al menos una forma básica de devoción que tenemos hacia Dios. Y es imposible ser cristiano y no tener esta devoción hacia Dios. La obra del Espíritu Santo en la regeneración garantiza esto. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Pero aunque todos los cristianos poseemos esta básica devoción a Dios como parte integral de nuestras vidas espirituales, tenemos que crecer en ella. Debemos disciplinarnos para la piedad. Debemos poner toda diligencia en añadir piedad a nuestra fe. Crecer en piedad es crecer tanto en nuestra devoción a Dios, en nuestra semejanza a su carácter. Qué importante esto. Cuando crecemos en piedad, crecemos en la devoción, claro, crecemos en el temor de Dios, crecemos en el amor de Dios y crecemos en el deseo por Dios, pero también hay un deseo y un anhelo de parecernos a Cristo, de tener su carácter, de tener sus, eh, sus actitudes, de querer parecernos a nuestro hermano mayor. Ahora, crecer en nuestra devoción es crecer en estos tres elementos de la piedad que ya los habíamos visto en el capítulo 2 y que hemos hablado durante varios capítulos de estos tres elementos, lo que es el deseo por Dios, lo que es las bases, que es el temor de Dios y el amor por Dios, y que todo esto nos debe llevar a tener unas vidas devotas a Dios. Debemos de buscar crecer equitativamente en todas estas áreas. De lo contrario, nuestra devoción se puede volver desequilibrada. Así como vemos este triángulo y vemos que todos los lados son iguales, ese deseo por Dios, ese temor de Dios y ese amor por Dios debe ser igualmente equitativo. No puede haber uno mayor que otro, porque si hay alguno que sea mayor, por ejemplo, si el temor es mayor que el amor, pues van a haber ciertas dificultades, como las siguientes, como lo que vamos a ver a continuación. Dice, buscar crecer en el temor de Dios sin crecer también en la comprensión de su amor hace que empecemos a ver a Dios como alguien distante y severo o buscar crecer en nuestra conciencia del amor de Dios sin crecer también en nuestra reverencia y admiración ante Él puede hacer que veamos a Dios como un Padre celestial, permisivo e indulgente, que no confronta nuestro pecado. Indulgente viene del latín indulgens, entis. Es una palabra, un adjetivo que tiene una predisposición a perdonar o disculpar las penas o los errores. Es como un juez indulgente en sus sentencias. Entonces, digamos que alguien, no sé, cometió un robo y el juez es indulgente con el ladrón, con la persona, le, le perdona al haberse de pronto robado algo o el haber matado a alguien. Entonces es un juez indulgente. Fue indulgente este juez con los errores ajenos, compasivo con los errores ajenos. Y debemos de tener presente de que nuestro Dios es un Dios santo y justo.
y Él pagará a cada uno Él dará a cada uno eh, conforme a lo que uno haga aquí en la tierra. De Él es la justicia y la ira, el de Él es la venganza, como dice uno de los versículos. Entonces, en esta última perspectiva desequilibrada es la que predomina en nuestra sociedad actual. Por eso muchos cristianos están insistiendo en que se remueve el énfasis de la enseñanza bíblica del temor de Dios y se llega a hablar mucho más del amor de Dios, pero no hay que dejar de lado estas dos cosas que son importantes, tanto el temor de Dios como el amor de Dios. Yo sin el temor de Dios no puedo comprender verdaderamente el amor de Dios. Y sin el amor de Dios yo no puedo tener esa reverencia, ese temor hacia el Señor. Debe de haber eh, debe ser algo equilibrado. Ahora, una característica crucial de nuestro crecimiento en la devoción piadosa debe ser una aproximación equilibrada a los tres elementos esenciales de la devoción, como lo habíamos visto en el triángulo, en la figura previa, el temor, el amor y el deseo. Ahora, otra característica crucial debe ser una dependencia vital del Espíritu Santo que produce este crecimiento. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 7, nos dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es igual de válido como principio para el crecimiento en la piedad. Debemos plantar y debemos de regar a través de los medios que Dios nos ha dado, pero solo Dios puede hacer que la devoción piadosa aumente en nuestros corazones. Es una responsabilidad, claro que sí, de nosotros. Debemos de plantar y debemos de regar, pero solamente esto crece en nosotros, produce frutos, es por medio del Espíritu Santo. Entonces, debemos de recordar siempre nuestra responsabilidad, pero también nuestra dependencia del Espíritu Santo. Y dice que los medios, bueno, tenemos medios que Dios nos ha dado para crecer en la devoción piadosa. Y vemos varias actividades que podemos observar dentro del libro que nos habla el autor, varias actividades para crecer en esa devoción piadosa, como lo es el orar, el meditar en la palabra, el adorar a Dios, el tener una comunión con nuestro Dios, pero también vemos actitudes, por ejemplo, la prueba definitiva que nos habla sobre la obediencia y también tener un anhelo más profundo de conocer a nuestro Dios, de tener más intimidad, un anhelo más profundo con el poder estar con Él, hablarle, comunicarme con Él, orar, meditar en su palabra. Vamos a ver cada uno de estos medios que Dios nos ha dado para que podamos crecer en la piedad. Entonces, nos dice que el primero es orar por crecimiento. Dice, dependemos de Dios cuando oramos, pidiéndole que nos haga crecer en nuestra devoción a Él. Salmo 86:11. Y nos dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Eh, Comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, Efesios capítulo 3, versículo 16 y 19 nos dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice luego, habitar en la casa del Señor para contemplar su hermosura y meditar en su templo. Salmo 27:4 nos habla de una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Cada una de estas oraciones es un reconocimiento de que el crecimiento en devoción a Dios proviene de Él. Si estamos Si estamos comprometidos con la práctica de la piedad, eso se verá reflejado en nuestra vida de oración. Vamos a pedir regularmente a Dios que incremente nuestro temor de Él, que profundice nuestra comprensión de su amor por nosotros y que aumente nuestro deseo de comunión con Él. Entonces, cuando tenemos cuando estamos verdaderamente comprometidos con la piedad, eso se ve en nuestra vida de oración. Ahora, ¿qué es un devocional? Un devocional se usa para describir un periodo habitual que se aparta cada día para encontrarnos con Dios a través de su palabra y de la oración. Vamos a hablar luego de el segundo punto, meditar en Dios. Dice, toda la Biblia debe instruirnos en el temor de Dios. Hay ciertos pasajes que me ayudan de manera especial a concentrar mi atención en la majestad y la santidad de Dios, siendo estos los atributos particularmente apropiados para estimular nuestros corazones en el temor de Dios. Y qué importante esto, hermanos, porque cuando la Biblia nos habla de instruirnos en el temor de Dios para... eh, cuando nos habla de que estos atributos, o sea, la majestad y la santidad, son apropiados para estimular nuestros corazones en el temor de Dios, esto nos debe llevar a comprender comprender la magnitud de su majestad, de su santidad. El temor de Dios viene cuando yo comprendo lo santo, lo magnífico, lo trascendente que es Dios y lo grande que es el Señor en su santidad, en sus atributos tan perfectos que son estos, como lo es su santidad, su pureza. Cuando yo comprendo esto, es cuando yo ya tengo un temor de Dios, una reverencia a Dios. Y el autor nos habla de varios versículos para poder meditar en Dios, que nos hablan de esos atributos tan, tan poderosos y magníficos de nuestro Señor. En Isaías capítulo 6 y en Apocalipsis capítulo 4 nos habla sobre la santidad de Dios. Y el uno al otro, voy a leer Isaías 6, 3. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Imagínense esos seres angelicales cantándole al santo, tres veces santo, y no podemos decir que no podemos magnificar uno que otro atributo de Dios, pero aquí la palabra, si nosotros leemos la Biblia, vemos que uno de los atributos que más se repiten eh, es la santidad de Dios. Al igual, eh, veamos, vemos en Isaías
capítulo 40, la grandeza de Dios. Vemos en Salmo 139 la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. No hay nada oculto para el Señor, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. También vemos esa majestad de Cristo en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 al 17, o Apocalipsis 5 también. El autor nos hablaba acerca de estos atributos de nuestro Señor. Y todos estos nos deben de llevar a comprender ese Dios grande que nosotros tenemos, y comprender y tener temor reverente ante este Dios. Porque estamos hablando ante un Dios grande, grande, poderoso, y usted y yo solo somos nada, polvo. Si el Señor quisiera, el Señor destruiría completamente todo, pero no lo hace porque es misericordioso, bueno, justo, fiel, grande, bondadoso, misericordioso, tiene una gracia para con nosotros, nos ha dado gracia a nosotros. Es, nos ha dado a su unigénito, a pesar de que no lo merecemos. Nos ha llamado para llevarnos con nosotros, para llevarnos hacia Él, perdón, para que le conozcamos a ese Dios infinito, porque nunca vamos a tener o vamos a poder decir, conozco a Dios en completitud. Vamos a poder conocerlo durante toda la eternidad, y aún así nos vamos a sorprender de ese Dios infinito, que puede que sepa algo, pero cada día voy a conocer más y más de sus atributos, de cada uno de sus atributos que son infinitos, y de Él como tal, que también es infinito. Meditar en Dios. Dios usa su palabra para crear en nuestros corazones un sentido de reverencia y admiración por el que nos hace temerle. No sirve de nada orar por mayor temor de Dios en nuestros corazones si no meditamos en pasajes de la Escritura que son particularmente apropiados para estimular este error, perdón, para estimular este temor. Y es importante meditar en estos pasajes, como lo vimos anteriormente en Apocalipsis 6, que leímos un poco sobre la santidad de Dios, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios en el Salmo 139, la majestad de Cristo, y muchos pasajes que nos hablan de sus atributos. También crecer en nuestra conciencia del amor de Dios. Debemos de leer eh, eh, pasajes que también nos ayuden a crecer en nuestra conciencia de ese amor que Dios tiene. Por ejemplo, nos habla el autor del Salmo 103. Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. En Isaías 53 también, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También vemos otros versículos. Romanos 5 6 al 11, Efesios 2 1 al 10, segunda de Corintios 5 14 al 21, primera de Timoteo 1 15 al 16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. No es la simple lectura ni la memorización de estos pasajes lo que logra el resultado deseado de crecer en la piedad. Tenemos que meditar en ellos, pero ni siquiera eso es suficiente. El Espíritu Santo tiene que hacer que su palabra cobre vida en nuestros corazones para producir el crecimiento. Así que debemos meditar y orar reconociendo que dependemos de su obra. Ni la meditación ni la oración por sí solas son suficientes para crecer en devoción. Tenemos que practicar las dos. Y qué importante, hermanos, debemos de practicar. Debemos Dice que ni la meditación ni la oración por sí solas son suficientes para crecer en devoción. Debemos de practicar estas dos, debemos de ser también llevados eh, dependiendo siempre del Espíritu Santo para que esa palabra que leemos cobre vida en nuestros corazones. Pongamos en práctica lo que el Señor nos habla en su palabra. Otra parte esencial de nuestra práctica de la devoción a Dios es la adoración. Y este es el tercer punto, adorar a Dios. Con adoración me refiero al acto específico de atribuirle a Dios la gloria, la majestad, el honor y dignidad que son suyos. Eh, no podemos robarle la gloria a Dios, debemos de adorar al Señor. Dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 al 11, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, miren lo que dice, no cesaban de día y noche, o sea, constantemente, todo el tiempo, de decirle al santo, a Dios, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gracias. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén.
de Apocalipsis, capítulo 5 9 al 11, 9 al 14, perdón. De igual nos dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y no han hecho para, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Wow, qué alabanza, hermanos. Imagínese usted ahí, o sea, usted y yo vamos a estar ahí cantándole al Señor. En ese momento, cuando el Señor venga por su iglesia, estaremos todos cantándole y adorando al Santo, 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 Santo. Es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vamos a estar cantando, adorando al Señor. La adoración que tiene lugar en el cielo y que nosotros deberíamos imitar aquí en la tierra, hermanos. Ahora, Jerry Briggs también nos dice que siempre él comienza su devoción diaria con un tiempo de adoración. Antes de comenzar la lectura bíblica del día, dediquemos unos minutos para reflexionar sobre uno de los atributos de Dios o meditar en su gloria, en la majestad, en su gloria y dignidad y atribuirle la gloria y el honor que él merece debido a ese atributo en particular. Antes de pronto de que usted vaya a empezar a hacer su devocional, a comenzar ese tiempo de intimidad, tal vez a orar, eh, a leer la palabra, no sé, adorando al Señor, reconociendo lo, la grandeza de Dios y la pequeñez de usted hermano o hermana. Comenzando así, en meditar en su gloria, en su majestad, en su honor o en su dignidad. Dice Jerry Briggs que a él le ayuda mucho ponerse de rodillas durante este tiempo de adoración como un reconocimiento físico de reverencia, de admiración y veneración a Dios. La adoración es un asunto del corazón, no de la posición física que uno asume. Sin embargo, las escrituras con frecuencia retratan el arrodillarse como una señal de homenaje y adoración. Claro, lo que debe estar postrado es su corazón, pero también la forma en la que usted está en la adoración al Señor va a ser importante y retratan lo que hay en su corazón. Salmos capítulo 5 versículo 7 nos dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Salmo 95 nos dice, Salmo 95, 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Filipenses capítulo 2, versículo 10 nos dice, para que en el nombre de Jehová se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Debemos tener esos devocionales personales. Claramente no siempre es posible inclinarnos ante Dios en nuestros tiempos de oración. Tal vez usted se encuentra en su trabajo, tal vez en el estudio. Claro, va a haber devocionales personales y también van a haber momentos de devocionales públicos. Y tal vez
no pueda arrodillarse, tal vez no pueda inclinarse ante Dios para tener ese tiempo de adoración. Dios lo entiende y seguramente permite que sea así, pero cuando podemos hacerlo, el autor nos recomienda inclinarnos ante Dios, no solo como señal de reverencia a Dios, sino también porque nos ayuda a preparar nuestras mentes para adorar a Dios de una forma aceptable a Él, para Él. Recuerde que la adoración es para Cristo, es para el Señor, no para usted, no para el hombre, no para que de pronto lo quiera recibir aplausos o que lo vean, no, la adoración es para Cristo. Y hay devocionales privados y hay devocionales públicos. Y, por ejemplo, en los devocionales públicos, muchos cristianos participan en los aspectos externos de un servicio de adoración, pero no adoran realmente a Dios. Entonces, hermano, cuando usted vaya y esté en un lugar público de adoración, ya sea en la iglesia, de pronto, no sé, en algún evento, alguna conferencia, y si haya un momento de adoración a Dios, hágalo con el corazón y no solamente para que, no solamente porque lo puedan estar viendo o lo puedan estar observando y quiera, mm, pues que no sea una motivación errónea, sino una motivación que siempre sea exaltar a Cristo. Nuestra comunión con Dios, uno de los grandes privilegios del creyente es tener comunión con el Dios omnipotente. Esto lo hacemos al escuchar que Él nos habla desde su palabra y al hablarle a Él por medio de la oración. Ahora, hay varios ejercicios espirituales que sería bueno realizar en nuestro tiempo devocional, tales como leer la Biblia completa en un año y orar por ciertas peticiones. Pero el objetivo principal de nuestros devocionales debe ser la comunión con Dios, desarrollar una relación personal con Él y crecer en nuestra devoción a Él. Eso, hermanos, es un ejercicio espiritual. Leer la palabra de Dios, digamos, usted, creo que en el capítulo pasado que ponía como para este próximo año que se acerca, tenga como un objetivo, que es el de poder leer su Biblia durante todo un año. Y, pero no solamente eso, hermanos, sino tener una buena comunión con el Señor, desarrollar una buena relación con el Señor, con Dios, para que usted pueda crecer en una devoción para Él, una devoción hacia Él, una devoción por un deseo de conocerle cada día más y más. Ahora, uno de los grandes privilegios del creyente es tener comunión con el Dios omnipotente. Esto lo hacemos al escuchar que Él nos habla desde su palabra y al hablarle a Él por medio de la oración. Después que comienza, Jerry Briggs nos dice que cuando comienza su devocional con un tiempo de adoración, él acude a la Biblia. A menudo él lee un pasaje de la Escritura, un capítulo o puede que más, que habla con Dios acerca de lo que está leyendo y le gusta pensar en el devocional como si fuera una conversación, Dios hablándole a través de la Biblia y él respondiendo a lo que él dice. Y esto es importante, hermanos, cuando yo lo leía y cuando lo estoy leyendo, es importante también preguntarnos que de lo que hemos aprendido nosotros, cuando nosotros leemos la palabra, preguntarle a la palabra, preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga con esto que estoy leyendo? ¿Cómo puedo aplicar tu palabra a mi día a día? ¿Cómo puedo, Señor, yo glorificarte con lo que estoy leyendo? ¿Cómo puedo yo crecer cada día más en parecerme a ti, en parecerme a Cristo? ¿Cómo puedo, Señor, poner en práctica esto que tú, Señor, me estás enseñando por medio de tu palabra?
Y esta mecánica contribuye a hacer el devocional, porque sería hacer un tiempo de comunión con Dios. Ahora, luego de adorar a Dios y tener comunión con Él dedica un tiempo para presentar ante Él distintas peticiones de oración. Por ejemplo, cuando estamos leyendo algún eh, versículo, algún pasaje, podemos también sacar ese tiempo de petición de oración para pedir oración por otros hermanos, por personas que de pronto no creen, para que el Señor tenga piedad de ellas y puedan llegar al Evangelio, por personas que pueden estar sufriendo, pueden tener dificultades, tristeza, para que el Señor sea dándoles fortaleza, ayudándolos, consolándolos, exhortándolos cada día y seguir este orden que él, dice Jerry Breeze, prepara para orar de manera más efectiva. Y podemos orar también por medio de la palabra. Qué bonito es poder orar por la palabra y no solamente palabras que vienen a nosotros, así como así, y que son de pronto hasta palabras antibíblicas, sino palabras que están en la Biblia, orar con la Biblia. Y dice, he reflexionado sobre quién es Dios, por tanto, no me apresuro a entrar en su presencia de manera casual ni con exigencias. Esto es importante porque nos ayuda a comprender, como lo hemos venido estudiando durante varios capítulos. Tenemos de saber quiénes somos nosotros y quién es Dios, que Él es un Dios grande y nosotros somos seres pequeñitos, muy pequeños. Además, dice Jerry Breeze, me acuerda de su poder y amor y al recordar que Él quiere responder mis peticiones y se deleita en hacerlo, mi fe es fortalecida. De este modo, incluso mi tiempo para pedir se convierte de hecho en un tiempo de comunión con Él. El crecimiento en devoción a Dios, si bien es el resultado de su obra en nosotros, viene como resultado de una práctica muy concreta por nuestra parte. Debemos disciplinarnos para la piedad. La disciplina implica práctica, la cual es el ejercicio diario que nos capacita para adquirir mayor habilidad. Hay otra área que no es una actividad, sino una actitud en la vida. Ahora, ya hemos visto todas las actividades para poder crecer en esa piedad con Dios. Entonces, vamos a ver ya ahora las actitudes con respecto a ese crecimiento en la piedad. Dice la prueba definitiva. Hay otra área que no es una actividad, sino una actitud en la vida. La obediencia a la voluntad de Dios. Esta es la prueba definitiva de nuestro temor de Dios y la única respuesta de verdadera a su amor por nosotros. Qué importante esto. La prueba definitiva de nuestro temor y la única respuesta a su amor por nosotros es la obediencia. ¿Qué tanto obedecemos de lo que estamos leyendo? ¿Qué tanto estamos haciendo de lo que dice la palabra de Dios? Esa es la prueba definitiva. Dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Proverbios 8:13 nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia,
el mal camino y la boca perversa aborrezco. Si puedo saber de verdad de que temo a Dios al determinar si tengo un odio genuino por el pecado y un deseo sincero por obedecer sus mandamientos. Ahí es cuando yo, hermano, me doy cuenta que en verdad temo a Dios. Cuando yo odio el pecado, cuando yo aborrezco el pecado y tengo un deseo sincero, un deseo y un anhelo de obedecer a Cristo por amor y no por temor. Nehemías consideraba que caminar en el temor de Dios era equivalente a obedecer a Dios. Si no tememos a Dios, no pensaremos que vale la pena obedecer sus mandamientos. Pero si verdaderamente le tememos, si le tenemos reverencia y admiración, le obedeceremos. No es un temor por un castigo, sino que es un temor reverente. Le vamos a obedecer. La medida de nuestra obediencia es una medida exacta de nuestra reverencia a Él. Cuando Dios comienza a responder nuestra oración por una mayor conciencia de su amor, uno de los medios que Él generalmente usa es permitirnos ver más y más de nuestra propia pecaminosidad. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nos damos cuenta de que los pecados que cometemos como cristianos, aunque quizás no tan escandalosos exteriormente como antes, son más abominables a la vista de Dios, que son pecados contra el conocimiento y la gracia. Ahora entendemos más y conocemos su amor y sin embargo pecamos voluntariamente y luego regresamos a la cruz y reconocemos que Jesús cargó incluso esos pecados deliberados en su cuerpo sobre el madero y el reconocimiento de ese amor infinito nos constriñe, nos lleva a enfrentar esos mismos pecados y mortificarlos, decirles no al pecado. Tanto el temor de Dios como el amor de Dios nos motivan a la obediencia. Y recuerden, son la base de la piedad, el temor de Dios y el amor de Dios nos deben de llevar a qué? A obedecer sus mandamientos, a obedecer sus estatutos. Y esa obediencia prueba a su vez que ambas cosas, el temor y el amor de Dios, en verdad son auténticas en nuestras vidas. Al concentrarnos en crecer en nuestra reverencia, y admiración por Dios y en nuestro entendimiento de su amor por nosotros, hallaremos que nuestro deseo por Él crecerá. Al contemplar su hermosura, desearemos buscarlo aún más y conforme seamos progresivamente más conscientes de su amor redentor, queremos conocerle de una forma cada vez más profunda. Y eso es el deseo, el anhelo más profundo. Y esa es la otra actitud que debemos tener para nuestro crecimiento en nuestra vida piadosa. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y Isaías capítulo 26, versículo 9 nos dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra,
Los moradores del mundo aprenden justicia. Debemos de estar agradecidos por lo que Dios está haciendo, ha hecho y hará. Y debemos orar, hermanos, debemos orar para seguir creciendo en este deseo por Él, por tener un deseo, un anhelo más profundo por Él. Ahora, una de las cosas maravillosas acerca de Dios es que es infinito en todos sus gloriosos atributos, así que nuestro deseo nunca se agotará. La revelación de su persona, el querer conocerle y profundizar en él, nunca se va a agotar, hermanos. Como lo decía al principio, Él es un Dios infinito, infinito, toda la eternidad podremos conocer cosas nuevas de Dios. Entre más lo conozcamos, más vamos a desear de Él, más lo vamos a desear. Y entre más lo deseemos, más vamos a querer estar en comunión con Él y experimentar su presencia. Y entre más anhelemos estar con Él y disfrutar de su comunión, más vamos a desear ser como Cristo, vamos a desear ser como Él. Y esto es la piedad. La piedad es una actitud enfocada en Dios, una devoción a Dios. Esto también es un carácter semejante al de Dios o un carácter cristiano a lo que nos debe llevar. Entonces, la piedad está siempre enfocada en Dios y debe estar siempre, debe de llevarnos a un carácter semejante al de Cristo. La práctica de la piedad es tanto la práctica de la devoción a Dios como la práctica de un estilo de vida que es agradable a Dios y refleja su carácter a otras personas. Entonces, eso nos debe de llevar la vida o la práctica de la piedad a agradarle siempre a Dios y a reflejar el carácter de Cristo a otros que no conocen de Cristo y a los que conocen a Cristo, conocen del Evangelio, pues mostrarles más y más para que cada día podamos crecer en esa piedad y podamos crecer en ese carácter, podamos crecer en esos eh, experimentar ese deseo por conocerle más y querramos estar más en comunión con Él y experimentar más de su presencia y mostrarles a otros a Cristo. Y debemos de enfocarnos en Cristo. Dios debe estar en el punto focal de nuestra vida, de nuestras vidas. Si queremos tener un carácter y una conducta piadosa, debemos de estar mirando a Cristo. No pierda, hermano, de vista a Cristo. Muchos de nosotros nos enfocamos en la estructura exterior del carácter y la conducta sin tomarnos el tiempo de construir el fundamento interior de devoción a Dios. Esto a menudo resulta en una moralidad fría o legalismo, o aún peor en autosuficiencia y orgullo espiritual. Por supuesto, el fundamento de la devoción a Dios y la estructura de una vida agradable a Dios deben desarrollarse simultáneamente. No podemos estar separados, separar estos dos aspectos de la piedad. No podemos entonces caer en una moralidad fría o no podemos caer en un legalismo. No podemos creer que somos autosuficientes y pensar que estamos solos. Tener un orgullo espiritual, no. Debemos siempre enfocarnos en tomar el tiempo de construir ese fundamento interior de devoción a Dios y ese fundamento también externo, demostrando lo que el Señor, demostrando esos frutos, el fruto del Espíritu Santo, demostrando el fruto del Espíritu Santo. Estamos buscando crecer
en nuestra devoción a la persona más maravillosa de todo el universo, el infinitamente glorioso y amoroso Dios. Nada puede compararse con el privilegio de conocer a aquel en cuya presencia hay plenitud de gozo, en cuya diestra hay deleites para siempre. Y ese es Cristo. Cristo Jesús. Y dice Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y esto es, hermano, lo que les quería comentar durante este capítulo 4. Debemos, hermanos, tener nuestra mirada enfocada en Cristo, no perder de vista a Cristo y crecer, crecer en esa piedad constantemente, tener esos medios que el Señor nos ha regalado para crecer en una devoción piadosa. La oración, la meditación, la, la adoración a Dios, la comunión con Dios. Esas son 4 actividades o 4 medios eh, que son actividades que me pueden llevar, que me ayudan a crecer en esa piedad. Pero recuerde que hay también 2 actitudes importantes que debemos tener en nuestras vidas. El ser obedientes a los mandamientos de Dios, en el temor, en la reverencia del Señor, por amor, para ser obedientes a sus estatutos y tener un deseo profundo cada día más y más de Él. Vamos a orar para poder terminar y terminemos este capítulo 4. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en esta noche. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque grandes son tus bendiciones para nosotros. Gracias por darnos la posibilidad de estar aquí reunidos por este medio para poder eh, hablar, estudiar este tema tan importante, Señor, que es la piedad. Te damos gracias, Señor. Damos gracias a tu palabra. Damos gracias, Señor, a tu nombre, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Damos gloria. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Pedimos en esta noche que nos permitas, Señor, descansar, reponer fuerzas y energías para el día de mañana, en nuestras actividades. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Bendice, Señor, a sus familias. Te pido, Señor, por cada uno de nuestros hermanos. Pueden estar pasando por dificultades, por problemas. Tal vez han perdido, Señor, algún ser querido, algún familiar, Señor, para que seas tú fortaleciéndolos y ayudándolos en el dolor de la pérdida de algún familiar y mucho más, Señor, si no es creyente. Dales consuelo y fortaleza, Señor, a la familia. Te pedimos para que bendigas a cada uno de nuestros hermanos en toda la Iglesia Universal, Señor, bendícelas, cuídala, presérvala, sosténla, anímala, Señor, y te damos gracias por tus bendiciones y todo lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muchas gracias por todo.